Esto no lo sabías. Rolando el Pedorro fue un bufón que consiguió muchas tierras a cambio de actuaciones tirándose flatulencias para el rey Enrique II. Fue conocido en registros contemporáneos como Roland le Fartere o Roland le Petour. Como parte de los servicios que tenía para el rey Enrique II, cada Navidad estaba obligado a escenificar la obra Unum Saltum et Siffletum et Unum Bumbulum, un salto, un silbido y un pedo para toda la corte del rey. Uday Hussein, hijo mayor de Saddam Hussein, entre otras cosas, era un abusador y criminal. Tenía un doble llamado Latif Shahia, a quien el mismo Uday enviaba a torturar. También tenía la costumbre de secuestrar mujeres en bodas. Fue liquidado junto con su hermano por soldados estadounidenses durante la ocupación de Irak. Algunos podrían argumentar que esto es lo único bueno que salió de la guerra. Es un pueblo ubicado en el municipio de Moskenes, en el condado de Nordland, Noruega. Es la localidad con el nombre más corto del mundo. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta extraño. El Action Park fue un parque de diversiones de Nueva Jersey que funcionó desde el año 78 y fue clausurado en 1996. Además del diseño nocivo de juegos, ex empleados aseguraron que se vendía alcohol a menores y que no se respetaban normas de seguridad. El aeródromo de Troll es un aeródromo perteneciente a Noruega y ubicado en la Antártida, a 6.8 kilómetros de la base de Troll. El aeropuerto de Barra es un aeropuerto STOL situado en la ancha bahía de Traigmore, en la punta norte de la isla de Barra, en el Reino Unido. Es el único aeropuerto del mundo que utiliza la playa como parte de la pista de aterrizaje. Agloe es un lugar ficticio del condado de Delaware, el cual finalmente se convirtió en un punto de referencia real. Argleton es un pueblo fantasma que apareció en Google Maps y Google Earth, pero que no existía realmente. El arrecife Kingman está designado como su propio territorio de ultramar de los Estados Unidos, a pesar de tener un área de solamente 0.03 kilómetros cuadrados y estar casi completamente debajo del mar durante la marea baja. Badlands Guardian es una curiosidad geomórfica que, vista desde el aire, parece una cabeza humana que luce un sombrero nativo. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard. Si ocurre una hambruna global, es mejor vivir ahí. El Banco Mundial de Semillas de Svalbard, o la Cámara Global de Semillas, es un enorme almacén subterráneo de semillas de miles de plantas de cultivo de todo el planeta, situada en la isla de Spitsbergen, en el archipiélago noruego de Svalbard. Barentsburg es una ciudad completamente rusa, habitada por rusos, con edificios rusos, apoyada financieramente por el gobierno ruso, ubicada en Noruega. Birtawill es uno de los pocos lugares de la Tierra no reclamado por ningún país. Es un área de 2060 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán. Base Aquarius Reef, un laboratorio submarino de la vida real. Es un hábitat submarino ubicado a 9 kilómetros de Cayo Largo, en el Santuario Marino Nacional Florida Keys. Boom, B larga OOM, no es solamente una onomatopeya, también es el nombre de una localidad en Bélgica. Büsingen am Hockerheim es una ciudad alemana contenida completamente dentro de Suiza. La capilla de Surhusen es una capilla con un campanario construido en Surhusen, un pequeño poblado localizado al norte de Emden, en Frisia Oriental, Alemania. Supera en inclinación a la mundialmente famosa Torre de Pisa, aunque esta última se va enderezando con los años. Un capricho en arquitectura, o también folly, vocablo en inglés para designar locura o extravagancia, es un elemento construido de jardín, fruto de la fantasía del autor, que no tiene un uso real. Un folly famoso de Argentina, por ejemplo, es la ciudad medieval de Campanópolis, en González Catán, Buenos Aires, o en México el jardín surrealista de Las Pozas, en Xilitla, San Luis Potosí. Las cataratas de sangre es el nombre con el que se le conoce a un flujo de óxido de hierro situado en la lengua glaciar en el Valle Taylor, en Tierra de Victoria, Antártida. Cayo Big Mayor es un lugar donde se puede nadar con cerdos. Nodar Kumaritashvili, el georgiano, fue un luger profesional. El luge es un deporte olímpico de invierno de descenso en trineo. Desde el 2008, el 12 de febrero del 2010, cuando tenía 21 años, Nodar estaba participando en los Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver, Canadá, cuando durante un entrenamiento se salió de la pista y se golpeó la cabeza con un poste de acero. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, no lo lograron
y falleció. Antonio Puerta, sin duda, uno de los decesos más llorados por el mundo del fútbol, fue el defensa del Sevilla, Antonio Puerta. El 25 de agosto del 2007, el defensor disputaba un encuentro entre los andaluces y el Getafe. A la media hora de juego, Puerta comenzó a tambalearse y cayó. Logró volver a levantarse, pero estaba muy mareado y volvió a caer. Fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta tragedia. Marc-Vivien Foé. El 26 de junio del 2003, el futbolista camerunés Marc-Vivien Foé se desplomó sobre el terreno de juego en el minuto 78 del partido entre Camerún y Colombia de la Copa Confederaciones. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, durante 52 minutos no tuvieron éxito. La autopsia concluyó que la razón de su muerte fue una miocardiopatía hipertrófica, una condición hereditaria conocida por aumentar el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio físico. Frankie Leal. El boxeador mexicano Francisco Javier Leal, conocido como Frankie Leal, se desplomó en su esquina el 19 de octubre de 2013 tras haber sido noqueado en una intensa pelea con Raúl Irales. Leal fue trasladado de inmediato a un hospital en San Diego, Estados Unidos, pero falleció por un derrame cerebral, consecuencia de los golpes recibidos en la parte izquierda de su cabeza. Phil Joe Hughes fue un jugador de cricket australiano que hizo su debut internacional en 2013. El 25 de noviembre del 2014, Hughes fue golpeado en el cuello con la pelota durante un partido en Sydney Cricket Ground. Dicho golpe, según los médicos, le causó una disección de la arteria vertebral que provocó una hemorragia. El jugador fue llevado al hospital San Vicente en Sydney, donde le hicieron una cirugía en la que entró en un coma inducido. Estuvo en cuidados intensivos con una condición crítica hasta el 27 de noviembre, día en el que falleció. Andrej Vauch, un clavadista esloveno, falleció el 6 de agosto del 2016 cuando participaba en una competencia en Bosnia y Herzegovina. Vauch realizó un salto de 20 metros desde un puente en la ciudad de Zvornik y tras zambullirse en el agua salió un momento a la superficie pidiendo ayuda y luego se hundió y desapareció sin que los servicios de rescate llegaran a socorrerlo. Los buzos tardaron 5 días en recuperar el cuerpo de 34 años de Andrés, quien murió ahogado tras fracturarse la columna cuando se estrelló contra el agua. Johnny Owen, el boxeador profesional natural de Gales, era conocido como el Gallo Biónico. El 19 de septiembre de 1980, cuando se enfrentaba contra Lupe Pintor por el título mundial de peso gallo, fue derribado a los 25 segundos del 12º asalto y perdió el conocimiento. Aunque le realizaron una cirugía cerebral, cayó en coma y murió 7 semanas después. Alessio Galetti, el ciclista italiano, murió el 15 de junio del 2005 por causa de una insuficiencia cardíaca, mientras corría en la subida al Naranco, en España. Galetti había participado antes en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España. Miklos Feher. El 25 de enero del 2004, el Benfica, que entrenaba a José Antonio Camacho, jugaba contra el Vitória de Guimaraes, un partido de la Liga Portuguesa. Quedaban pocos minutos cuando el húngaro Miklos Feher se desplomó sobre el césped. Lo intentaron reanimar, pero no pudieron aplicarle un desfibrilador por la lluvia. Fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de una miocardiopatía. Luis Salom. Era el 3 de junio del 2016. Faltaban 25 minutos para concluir la segunda sesión de entrenamiento de MotoGP, del GP de Cataluña de motociclismo. De pronto todo el mundo elevó sus ojos hacia los monitores. Algo había pasado en la curva 12, precisamente la curva que precede al giro que da entrada a la recta de meta. De Montmeló, el piloto mallorquín de 24 años, Luis Salom, había perdido el control de su moto y sufría un grave accidente que le costaría la vida. Simoncelli. El 23 de octubre del 2011, durante la prueba de MotoGP, el italiano Marco Simoncelli fallece tras un accidente en el circuito de Sepang. La colisión había sido devastadora, incluso para el corpachón de Marco, que quedó tendido sobre el asfalto. El casco había volado, se lo sacó de cuajo el impacto de los pilotos que no pudieron esquivar. Deshecho, el piloto de Gresini fue rescatado con extrema urgencia por una ambulancia. Era las 16:05. Ayrton Senna, todo aficionado al motor y a la Fórmula 1, tiene un día grabado en la memoria. 1 de mayo de 1994, a las 18:05. En ese instante, la doctora María Teresa Fiandri, jefa del servicio de reanimación del Hospital Maggiore de Bolonia, confirmaba la muerte del ícono brasileño. Empezaba entonces su leyenda. Ayrton Senna chocó contra la curva Tamburello, exactamente a 310 km/h. Francis Crippen fue un nadador estadounidense especialista en aguas abiertas, que falleció el 23 de octubre del 2010, mientras disputaba la Copa del Mundo de Maratón en los Emiratos Árabes Unidos. Francis fue encontrado inconsciente 2 horas después de que notaron que no había terminado la carrera y fue trasladado a un centro médico donde falleció. La causa de su muerte fue fatiga extrema debido a las
elevadas temperaturas del agua. Fabio Casartelli. El 18 de julio de 1995, el ciclista italiano Fabio Casartelli sufrió un accidente durante la etapa 15 del Tour de Francia, en el cual sufrió graves lesiones de cráneo y cara. Cuando estaba siendo trasladado en helicóptero al hospital, Casartelli dejó de respirar y falleció tras varios intentos de reanimación. Peter Viancsansuala. Apenas a sus 23 años, el mediocampista Peter Viancsansuala del Vitlin Ven Clan de la India falleció de una forma muy peculiar. El futbolista celebró dando volteretas, pero tuvo una fatal caída que provocó daños severos en su espina dorsal, de la que ya no se pudo recuperar. Perros que hicieron historia. Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre, y con razón. Los perros han formado parte de la historia de la humanidad durante miles de años. Cuando Homero escribió la Odisea, los perros ya llevaban miles de años acompañando a los seres humanos, y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el can del paciente Odiseo, a quien éste había criado sin poder disfrutarlo, pues tuvo que partir a la sagrada Ilión. Al advertir que Odiseo se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer ambas orejas, mas no pudo salir al encuentro con su amo, y este, cuando lo vio, enjugóse una lágrima, y la parca de la negra muerte se apoderó de Argos después de que volviera a ver a Odiseo al cabo de 20 años. Su lealtad e inteligencia los han hecho compañeros indispensables en multitud de profesiones, y en ocasiones han dejado su huella y su nombre en la historia. Desde perros que esperan a sus amos más allá de la muerte, hasta perros cuya inteligencia sorprende a las personas. Barry, el rescatador de montañas. Barry fue un perro de rescate de montaña al que se le considera el padre de la raza San Bernardo. Nació en 1800 en un hospicio del Paso del Gran San Bernardo, en Suiza. Los pasos de montaña fueron hasta el siglo XX el único modo de cruzar de un valle al otro, pero se trataba de una profecía muy peligrosa, especialmente en invierno, ya que el tiempo cambiaba muy rápido. Por eso, a finales del siglo XVII, se empezaron a entrenar perros de montaña para rastrear viajeros perdidos y darles calor con su cuerpo en caso de hipotermia. La imagen de los San Bernardo con un pequeño barril de licor atado a su cuello en realidad es una invención publicitaria. Barry salvó más de 40 personas y a los 12 años de edad se retiró tranquilamente en Berna, a cargo de uno de los monjes del hospicio, cuya fama fue tal que incluso dio nombre a toda una raza canina especializada en tareas de rescate. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta lealtad. Los perros de Amundsen. Si la expedición de Roald Amundsen logró alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, fue gracias al esfuerzo y el sacrificio de más de un centenar de perros. El explorador noruego eligió perros de Groenlandia para tirar de los trineos, una raza robusta y muy resistente al frío, pero también de carácter reservado, por lo que los entrenadores tuvieron que ganarse su confianza, pasando mucho rato con ellos durante el viaje en barco y entrenándolos al llegar al campamento de invierno. Este viaje se convertiría en el último para muchos de ellos. De los casi 100 que partieron hacia el interior de la Antártida, solo regresaron 11, que volvieron a casa junto con los 28 que se habían quedado en el campamento. La mayoría habían muerto durante la travesía de vuelta del polo a causa del agotamiento, pero otros muchos, los menos resistentes, fueron sacrificados para alimentar con su carne a los demás, muy a pesar de sus cuidadores que habían desarrollado un fuerte vínculo con ellos. Balto y Togo, los héroes de las medicinas. En las latitudes polares, los perros siempre han sido aliados esenciales de las personas. Balto, un husky siberiano, lo demostró junto con cientos de otros perros y sus mushers. En invierno de 1925 estalló una epidemia de difteria en la remota aldea de Nome, Alaska, y los hospitales estaban desbordados. No había manera de conseguir medicinas ni por mar, que se había congelado, ni por aire a causa de las violentas tormentas. La única solución fue enviar unos 20 mushers a Anchorage, una misión sin precedentes que fue llamada la Gran Carrera de la Misericordia. Los mushers y sus perros recorrieron más de 1000 kilómetros azotados por ventiscas y temperaturas de menos de 30 grados bajo cero. Balto era el líder del grupo que finalmente llegó con la medicina y en consecuencia fue el que recibió más atención, eclipsando al resto de los héroes caninos, entre los que destacaba Togo, un perro que lideró la misión durante 300 kilómetros, en contraste con los 50 finales que corrió Balto. Hachiko, leal más allá de la muerte. No es el único perro conocido por esperar
a su dueño más allá de la muerte, pero sí es el más famoso. Hachiko era un perro Akita, una raza japonesa muy apreciada por su fuerza y lealtad, tanto que era una mascota popular y un signo de estatus entre los samuráis. Nació en 1923 y Hidesaburo Ueno, un profesor universitario de Tokio, lo adoptó como mascota. El perro tomó la costumbre de ir a esperarlo en la estación de tren de Shibuya al volver del trabajo, y cuando Ueno falleció 2 años después, Hachiko siguió esperándolo cada día durante los siguientes 9 años, a la hora exacta en la que llegaba el tren en el que el profesor solía regresar. Aunque se convirtió en un visitante habitual de la estación, no se hizo famoso hasta 1932, cuando el periódico Asahi Shimbun le dedicó un artículo. En ese momento se convirtió en un símbolo de lealtad a la familia, algo especialmente importante en el Japón de esa época. Hachiko murió en 1935 y se le dedicó una estatua de bronce frente a la estación de Shibuya, que fue fundida durante la Segunda Guerra Mundial para hacer armas. En 1948 se inauguró una nueva estatua en el mismo lugar, que hoy es un lugar de encuentro muy popular y un ícono del barrio de Shibuya. Lampo, el perro que viajaba en tren. Apodado el perro ferroviario, Lampo era un perro callejero que apareció en 1953 en la estación de Campiglia Marítima, Toscana, a bordo de un tren de mercancías. Contraviniendo las normas, el jefe de la estación, Elvio Barletani, decidió adoptarlo. El perro se encariñó con su hija hasta el punto que la acompañaba cada mañana a tomar el tren hasta la ciudad de Piombino, donde la niña estudiaba. Pasaba el día en dicha ciudad y la esperaba de nuevo en la estación para tomar el tren de regreso a casa. A los superiores de Barletani, sin embargo, la situación no les hacía gracia y metieron a Lampo en un tren de mercancías en dirección a Nápoles. ¡Hijos de p***! La sorpresa fue que en unos pocos días el perro logró volver a la estación a bordo de un tren. Barletani entonces se lo confió a un amigo que vivía en Barletta, en el extremo sur de la península. Pero después de 5 meses Lampo regresaría de nuevo. Ante tal proeza, sus jefes se resignaron y el perro se convirtió en la mascota de la estación. Por extraño que pudiera parecer, Lampo aprendió a orientarse en la red ferroviaria italiana y empezó a tomar trenes por su cuenta, logrando siempre regresar al lugar de origen. En 1961 murió atropellado por un tren de mercancías mientras cruzaba las vías. Su cuerpo fue enterrado en un parterre de la estación y se hizo una estatua en su honor. El nombre Lampo, que en italiano significa relámpago, no podía ser más adecuado para un perro que pasó toda su vida viajando. Laika, la primera perra astronauta, seguramente es la perra más famosa de la historia por ser la primera astronauta canina, aunque no la única. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, los soviéticos usaron a más de 30 perros en su programa espacial para estudiar los efectos de los viajes orbitales sobre organismos vivos antes de mandar astronautas humanos. Laika se convirtió en el primer ser vivo de la Tierra en orbitar nuestro planeta en noviembre de 1957, a bordo del satélite Sputnik 2. Murió por sobrecalentamiento corporal a causa de un fallo en el sistema térmico de la nave, algo que ya estaba previsto desde el principio. Las prisas por vencer a los estadounidenses en la carrera espacial llevaron a lanzar el Sputnik 2 sin que se hubiese desarrollado plenamente todos los sistemas de la nave. Oleg Gazenko, entrenador de Laika y uno de los responsables de haberla mandado al espacio, dijo haberse arrepentido profundamente de las decisiones tomadas. De los 13 perros que fueron mandados al espacio, solo 5 volvieron con vida. Por esto, los perros del espacio se han convertido en un ícono de los derechos de los animales. Chonino, el perro que se sacrificó. A pesar de ser otro de los perros más famosos de la historia, el final de Chonino no pudo ser feliz. Este pastor alemán perteneció a la Policía Federal de Argentina y tuvo, de hecho, un trágico final. Tras haber sido entrenado como perro de seguridad, solía acompañar a los suboficiales de policía en algunas de sus tareas. Durante una noche de guardia, de 2 suboficiales acompañados de Chonino y otro perro, observaron a 2 personas sospechosas, a las que le pidieron su documentación, pero los 2 sospechosos se negaron y empezó un tiroteo, del que nadie salió ileso. Cuando Chonino se abalanzó sobre uno de los delincuentes, que había disparado a su dueño, le mordió uno de los bolsillos. El delincuente disparó y le causó la muerte al animal, pero gracias al bolsillo que Chonino había logrado morder y desprender a uno de los asaltantes, la policía consiguió identificar y arrestar pocos días después a los delincuentes. En honor a este perro heroico, los días 2 de junio se festeja el Día del Perro en Argentina. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta
mejor amigo, Stubby y Smokey, perros de combate. Nacido en Connecticut, este Boston Terrier fue encontrado en el campus de la Universidad de Yale por miembros de la infantería que estaba entrenando ahí. Uno de los soldados decidió hacerse cargo de Stubby, llevándolo consigo a todas partes y ganándose la simpatía de los mandos militares hasta tal punto que poco tiempo después entraría incluso en combate, permaneciendo un total de 18 meses en el frente y participando en un total de 4 ofensivas y 17 batallas. Stubby se encargó de detectar los ataques con gases y alertaba a sus compañeros del peligro. Ya convertido en un gran rastreador, encontró a varios compañeros aislados en tierra de nadie y a un espía alemán al que atacó mordiéndole. Esta última acción fue la que le otorgó el ascenso a sargento. El ascenso a sargento, con uniforme repleto de innumerables medallas. Hablar del sargento Stubby es hacerlo de todo un ícono de valentía y lealtad. En la misma línea recordamos la historia de Smokey, otro perro con participación en la guerra, en este caso la Segunda Contienda Mundial, sobreviviendo a la misma y ganándose la fama de ser uno de los perros de guerra más valientes que han existido. La celebridad de esta pequeña Yorkshire se debió sobre todo a ser el fiel compañero del militar William Wayne, precisamente el que lo bautizó con el nombre de Smokey, participando incluso en vuelos de combate. Sobre el Pacífico, Smokey completó hasta 12 misiones de rescate aéreo y pasó innumerables horas con una mochila de soldado colgada. Su trabajo y entrega fue reconocida con 8 estrellas de combate y se le atribuyó el éxito de una operación heroica en la que se salvaron la vida de 250 soldados y 40 aviones lograron llegar a su destino. Más tarde también sería reconvertido a perro de terapia para militares y veteranos heridos. Cuenta con una escultura de bronce a tamaño real en su nombre como reconocimiento a su fundamental papel. Old Drum y los derechos de los animales. Old Drum no es un perro cualquiera. De hecho, su importancia fue tal que marcó un antes y un después en la historia. Y es que protagonizó un episodio que sería definitivo para la llegada del ansiado reconocimiento de los derechos de los animales. Todo se remonta al año 1869, cuando un granjero de Missouri, propietario de un perro de raza Foxhound llamado Old Drum, tenía como vecino a una persona que odiaba a los animales y que en varias ocasiones amenazó con matar a su perro. Una noche el dueño de Old Drum se encontró a su perro muerto, con una herida de bala, próximo a la casa de su vecino. Siendo evidente que era el principal sospechoso de este acto, el granjero lo denunció, pero en aquella época este tipo de actos no eran siquiera considerados un delito menor ni nada, por lo que la denuncia fue en vano e incluso se burlaron de él. Pero el interés de un prestigioso abogado de la zona, al que el granjero pudo exponerle su caso, cambió todo. Aceptó llevar el caso y ambos consiguieron llegar a juicio, venciendo en los tribunales. Gracias al discurso que empleó el abogado, apelando a la fidelidad y a las diversas cualidades que un perro otorgaba a una familia. De ahí también nacería la célebre frase del mejor amigo del hombre. Tal acontecimiento supuso el comienzo de una nueva era en la historia judicial de Estados Unidos, al reconocerse por primera vez los derechos de los animales. Hoy se levanta una estatua en recuerdo a Old Drum y la batalla ganada a favor de los derechos de los animales. Rin Tin Tin, estrella de Hollywood, otro pastor alemán que se mete en esta lista. Su celebridad en el mundo de la televisión se debe sobre todo a su participación en más de 20 películas, siendo su serie televisiva Las aventuras de Rin Tin Tin el trabajo más exitoso y por el que alcanzó niveles de fama nunca antes visto en un perro de la industria televisiva. Rin Tin Tin cuenta, de hecho, con una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, con la huella de su pata impregnada. Y existe la leyenda que llegó a ser votado para un premio Oscar en 1929. 3 años después fallecería este memorable canino, dejando un recuerdo imborrable en la historia reciente. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Si tenés ganas de que hagamos una lista de perros famosos en la televisión, también déjame un comentario. Muchas gracias.